Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos. Y hoy les voy a hacer un video sobre idioma rumano. Principalmente les voy a comentar qué fueron las cosas que a mí me generaron confusión cuando empecé a estudiar el idioma. Por otro lado, yo hice un video hace mucho tiempo sobre el idioma que se llama español rumano, idiomas iguales, y en ese video expliqué detalladamente las palabras que son iguales o similares entre el idioma rumano y el español y que sí tienen el mismo significado. Por oposición a ese video, hoy te voy a traer lo contrario, palabras que son exactamente iguales en ambos idiomas o similares, pero que no tienen nada que ver en cuanto al significado, son completamente diferentes y es por eso que a mí me generaron confusión y por eso te voy a contar cuáles son esas palabras para que, ojo, vos tampoco caigas en la trampa de la confusión. Empecemos. Bueno, ahora sí, las primeras palabras que me generaron confusión fueron, por ejemplo, en cuanto a cosas de la casa, cana, que en mi idioma una cana es un pelo blanco cuando ya pasás los 30 y pico de años y te sale un pelo blanco. Y eso acá, cana, escrito exactamente igual, significa taza. Después, por otro lado, masa. Masa en rumano significa mesa, la mesa de comer. Pero en español, cuando decís masa, nosotros podemos pensar que es la masa, por ejemplo, cuando estás cocinando una pizza. Otra palabra bastante igual es chisme, que cuando vas a hablar con una amiga y contás un chisme. Pero un chisme en rumano es una bota de mujer, digamos, un accesorio de ropa. Pero hay que tener en cuenta algo, porque eso es fonéticamente igual, pero se escribe diferente. Y ahí va una cosa muy importante, que en el idioma rumano la C se pronuncia como CH en español. Por ejemplo, el nombre Lucian lo leerías en español Lucian, pero en rumano es Lucian. Por eso, de este mismo modo, cuando nosotros escuchamos la palabra chisme, que en rumano vas a ver que se escribe con C, se escucha exactamente igual, y para los españoles chisme es ir a hablar de otro, de cosas o de personas, y en rumano chisme es la bota. Después, otra cosa interesante es que os en rumano es hueso, y cuando lo ves escrito pensás que es un animal, que el animal más cercano para nosotros es oso, pero nada que ver. En rumano oso es urs, nada que ver, pero te genera confusión. Después, por ejemplo, podría ser algún tipo de verbo cuando uno dice a picar en rumano significa caerse, pero para nosotros picar es comer. Vamos a picar algo con el mate. Otra cosa muy graciosa es que gir en rumano se pronuncia gir. En rumano significa firmar un contrato. Y nosotros podemos decir que gir es más parecido a algo a girar, a giro, que lo podemos ver en algunas carteles de calles cuando estamos en la ruta. Sin embargo, para ellos es completamente lo contrario. A propósito de esto, para ellos la palabra curva es una mala palabra y para nosotros los hispanohablantes es una palabra que podemos ver en cualquier cartel mientras estamos manejando como señales de tránsito. Atención, curva peligrosa. Esto se mató de risa a mi esposo cuando vino a Argentina y vio ese cartel. Como para él era una mala palabra, para nosotros era un cartel de advertencia, nada más. Bueno, otra palabra exactamente igual es vara, que aquí vara es verano. Si bien son parecidas, para nosotros la vara es algo con lo que medís, por ejemplo, dame una vara para medir tal cosa, o te estás midiendo con la vara muy alta. Es una manera de medir las cosas, y para ellos es el verano. Después la otra palabra que fue re graciosa, que apenas vine todo el mundo le decía, es que en rumano vas a escuchar que la gente diga vino, vino, vino aici, vino. ¿Qué vino? Es el imperativo del verbo venir. Vos le podés decir a alguien, Micaela vino aici, Micaela venía acá. Pero vino en rumano es eso. Pero para nosotros, en español es vino. Vino, que para ellos es vino. No, o sea, el vino de tomar una bebida alcohólica y se escribe exactamente igual, pero son significados súper diferentes. Nada que ver. También está el tema de amar. Amar en rumano es el adjetivo amargo. Por ejemplo, mate es amar, es amargo en este caso. Y para nosotros amar, escrito exactamente igual, es el verbo amar, que para ellos es ayubí.
Te iubesc. Después, nuca. Esto fue muy gracioso porque todos hablaban de nuca. Yo, ¿qué tiene que ver? Nuca en romano es la nuez. Por ejemplo, esto es una nuca. Adentro está la nuez, nuca. Y para nosotros nuca es una parte del cuerpo, que es acá. Y se escribe exactamente igual. Otra confusión súper interesante es duda. Duda en rumano es una fruta. Para nosotros en español es cuando algo no está claro, está dudoso, es una duda. Se escribe igual. De hecho es una fruta, la mora, que para nosotros es mora, no duda. Qué quilombo. Litera, litera en romano es letra, la litera es la letra en rumano. ¿Y litera para nosotros qué significa? Bueno, muchos hispanohablantes van a pensar que una litera es una cama. La cama litera es un sinónimo de llamarle a las camas, por ejemplo, las literas del tren. En rumano vas a escuchar o vas a ver que a veces dicen rana. ¿Qué decís? El animal, la rana, el frog, el sapo. Para nosotros rana es un animal y para ellos rana es una herida. O sea, nada que ver. Y con el tema de los animales también es muy gracioso porque vas a ver escrito la palabra rata, que para nosotros vas a creer que es el animal rata, el mouse, el ratón. Pero no, para ellos es pato. O sea, se trata de animales, si las ves, son muy confundidas escritas, pero son completamente diferentes. Uno es un pato. Acá también una de las cosas que me pareció rara cuando vine es que mucha gente a veces le dice calculador a la computadora. O sea, la PC, la computadora o la laptop le dicen calculador. Y para nosotros calculador es la calculadora que vos sumás o restás y realizás cosas matemáticas. Pero bueno, acá también se dice PC u otra manera. Es solamente un sinónimo que también te puede llevar a la confusión. Grilla, hay grilla de tine, tené cuidado. O sea, en rumano la palabra esa no tiene nada que ver que cuando la escuchamos en español decís grilla, grillo, que hablamos del animal. No, nada que ver. Para nosotros es un animal y para ellos es otra cosa, es cuidar. Tené cuidado, hay grilla. Como tené cuidado. Y la mejor de todas, que creo que es mi favorita, es gata, gata. Gata en rumano es listo. Puedes usarlo como listo, como basta, pero gata, hi, gata, como dale, basta, terminala. Cuando yo escuché gata la primera vez dije, están hablando del animal. O sea, gata no es la esposa, no es el femenino del gato, no. Es otra cosa que nada que ver. Vos escuchás gata y pensás automáticamente en el animal, en el mish. Nada que ver. Por ejemplo, la palabra gol en rumano también se utiliza como adjetivo de algo vacío, que está vacío. Cuando vos ves gol y lo ves en un contexto que no es de fútbol, tiene que ver con que está vacío, el adjetivo vacío. Pero para nosotros tenemos una sola acepción, gol es gol en el fútbol. Ojo, ellos también, la palabra gol es gol, pero también tiene esta acepción que te comenté recién como adjetivo. Luna. En romano luna también te podemos hacer a referencia a la luna, que nosotros en español es la luna, pero también para ellos la palabra luna es mes. O sea que tiene dos acepciones diferentes. No tiene, cuando ves esa palabra no hablan automáticamente de la luna. Puede ser que también estén refiriéndose al mes. La China. China. Otra vez, ahí te conté lo del principio, que la C en rumano es una CH, y cuando vas a ver la palabra escrita Sina en rumano se pronuncia China, y se refiere a la cena. Y para nosotros cuando escuchás China decís la persona, o sea, la cena, que eso son confusiones también auditivas y visuales que podés ver, sin embargo son diferentes. Mar. Mar en rumano no es el mar, acá es mare. Mar en rumano es la manzana, es la fruta, que para nosotros mar es el mar, el sí. Para ellos es mare. Otra cosa confusa, pero que no es igual, la palabra es pepene. Cuando vos escuchás o ves la palabra escrita pepene en rumano, ¿en qué pensás? En un pepino. Pero no, el pepene es la sandía y el pepino, que nosotros conocemos como pepino, es otra cosa, castravet se dice acá. Pero pepene, y ya te cuento que acá le encanta a todo el mundo la sandía, el pepene. Bueno, esto fue, la verdad, algunas de las cosas que a mí me generaron confusiones, tanto escritas como auditivas. Cuando vine aquí a Rumanía, después me di cuenta que digo, no, nada que ver, y hasta algunas palabras se escriben iguales. Entonces no quería dejar de hacerte un video para advertirte que no te confundas como yo me confundí. Así que espero que te haya gustado este video, pero pará,
¿Hay alguna otra palabra que a vos se te ocurra que pueda generar confusión entre el idioma español y el idioma rumano? ¿Que sean iguales o que sean similares? Que se escriban, o sea, sean iguales o similares, escrita o auditivamente, fonéticamente. Espero que te haya gustado este video. Déjame en comentarios si se te ocurre alguna otra palabra más o alguna frase, ¿por qué no? Para el próximo video podemos hacer una de frases. Así que, bueno, mi nombre es Mika. Déjame un comentario, déjame un like y seguime en las redes sociales si querés saber más de cómo es la vida en Rumania. Yo me despido hasta el próximo video. En rumano, papá, la revedere.